porque había una pregunta detrás, precisamente con relación a la parte que ahora ya comenzó a platicar la doctora Fresán, los aspectos vinculados con los estudios en personas con trastorno de identidad de género, o bien ubicados como transexuales, pero en un momento muy específico del ciclo vital, la infancia. Obviamente, si ya de por sí hablar de todo este debate alrededor de la identidad de género, si es o no un trastorno, cómo se debe abordar, etc., es complejo e insisto, debatible. Por supuesto, cuando hablamos de una población, como son los niños y adolescentes que experimentan esta condición, pues todavía hay muchas más condiciones que hay que considerar. Partiendo de esto, que ya no voy a profundizar porque la doctora Fresán lo explicó a detalle, y que son justamente las propuestas para hablar de discordancia de género en esta nueva clasificación de la OMS, surgen una serie de preguntas con relación a la población infantil. ¿Es necesario y sobre todo es pertinente este diagnóstico para los chiquitos? ¿Cuál sería el beneficio de tener el diagnóstico en ese momento de la vida? No solamente de identificar la condición, sino de contar con un diagnóstico bien establecido. Una pregunta más, por supuesto, tiene que ver con si los términos médicos que finalmente pudiéramos sugerir para diagnosticar hacen sentido a esa población, ¿no? Retomando un poco la intervención anterior de la doctora Fresán, tenemos que entender que algo importante que se puede hacer a partir de estas nuevas recomendaciones es retomar la subjetividad, rescatar al individuo y en ese sentido darles voz, ¿no? Más allá de nuestra propuesta meramente médica, sino en un sentido más humano y sensato. Realmente lo que nosotros proponemos viene al caso, ¿no? Es algo que para ellos les hace sentido. Y bueno, un poquito de lo que encontramos. ¿Qué hicimos para aproximarnos a estas respuestas? Pues hicimos un estudio cualitativo. En este estudio se incluyeron 12 adultos con un trastorno de identidad de género, ¿no? O una discordancia de género, como ahora se propone, que fueron identificados del estudio previo, el que ahora la doctora Fresán comentó. En ese primer estudio se ubicó a aquellos que hubieran tenido alguna suerte de diagnóstico durante la infancia. Obviamente ustedes ya se estarán imaginando que era muy complicado tener personas que fueran exactamente diagnosticados, ¿no? con esta condición. Si pensamos que son adultos los que ahorita estábamos tomando, ¿hace cuánto tiempo tuvieron que ser identificados y entonces diagnosticados? Entonces, realmente lo dejamos un poquito más abierto y era el preguntar a quién de ellos por lo menos los había visto un personal de salud por la condición que estaban presentando. Y de ahí es donde partimos. Y bueno, de esa manera entonces pudimos reclutar a 12 personas, 12 adultos, y se hizo el estudio cualitativo haciendo una entrevista focalizada, semiestructurada, que finalmente se transcribió, se analizó con toda la rigurosidad necesaria y bueno, les voy a compartir algunos de los resultados. Primero que nada nos encontramos que en efecto, ¿no?, la edad de inicio de las primeras manifestaciones de la discordancia de género está alrededor de los 3 o 6 años y principalmente tiene que ver con una serie de actividades y atuendos por las que ellos se ven más inclinados, ¿no? Por ejemplo, es decir, yo nazco niño, ¿no?, hombre, y durante la infancia, más o menos a esta edad, empiezo a ver que a mí no me gusta jugar con carritos o los juegos rudos que los niños juegan. A mí me gusta jugar al té, a las muñecas, pero también disfruto muchísimo y la parte que más me atrae es ver cómo mi mamá o mis hermanas mayores se maquillan, se visten y si puedo, yo trato de adoptar algunos de esos, pues el vestuario, ¿no?, los objetos, porque con eso me siento cómodo, sin darle, por supuesto, un nombre específico a esta condición. Muy interesante es que no hay un disconfort, ¿no? No hay un problema en realidad con los genitales externos. Para el niño esto es más bien como, es una cuestión de, bueno, somos algo diferentes, pero no me incomoda, ¿no? No me incomoda si tengo pene o no tengo pene, en realidad es algo más bien práctico. Ellos dicen, lo único que marca es la diferencia de cómo orinas, ¿no? Si orinas de pie u orinas sentado, pero tampoco me molesta tener esta gran diferencia, no para este momento de la vida. Porque además, déjenles digo que de la mano hay un pensamiento casi mágico que es como decir, yo me voy a acostar y al otro día voy a despertar y mágica y espontáneamente despierto siendo
alguien diferente, un poco como el pensamiento de los Reyes Magos que me van a traer, o el ratón de los dientes, ¿no? Pongo el muñequito y aparece una moneda por obra y gracias al Espíritu Santo. Bueno, en ellos siempre había este pensamiento, esto va a cambiar, no voy a tener que hacer nada, va a cambiar y entonces me mantengo tranquilo también, porque esa condición de diferencia no es algo perpetuo, ¿no? Se va a modificar. Finalmente, esto es importante, una vez que aparece, no desaparece. Sí tienden a ocultarlo, obviamente por los regaños, ¿no? La represión que hay normalmente por parte de la familia, que en muchas ocasiones sí llegan a ser muy violentos para que los niños dejen de expresar estas primeras manifestaciones, ¿no? Con relación al diagnóstico, como ya les mencionaba, es muy difícil encontrar un diagnóstico específico, más bien en ellos nos encontramos que sí fueron en algún momento dado llevados por sus familias a algún tipo de valoración y se les dio más bien un diagnóstico en específico que iba un poco como en el sentido de alguna enfermedad mental, algo mal, ¿no? Es como decir, sí, ¿quién sabe qué tienes? Tienes algo mal, pero no sabemos qué, te llevamos con el psicólogo a ver si te logra curar de esto, ¿no? La mayor parte, por supuesto, entonces, de las intervenciones que se hicieron con ellos fueron intervenciones psicológicas, más bien de carácter informativo y superficial, ¿no? En algunos se llegaron a implementar intervenciones farmacológicas con una total y franca intención de cambiarlos, ¿no? Entonces, obviamente sí tenemos casos graves en los que a chiquitos de 5 años se les administraba testosterona, ¿no? O incluso les daban antipsicóticos para tratar de cambiar esta condición. Y bueno, aquí creo que todos ustedes ya, por los ojos y las caras que veo que están poniendo, están leyendo los testimonios de algunos de estos participantes, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, oigan, ¿es necesario este diagnóstico en la infancia? Todos dijeron que sí, que desde su perspectiva, ya como adultos que se vivieron de esta manera, ¿no? Siendo niños trans, que era un diagnóstico necesario que probablemente hubiera facilitado en ellos una mejor aceptación y un mejor conocimiento, que eso era algo de lo que necesitaban que se les explicara. Probablemente hubieran tenido acceso más temprano a un tratamiento adecuado y la mayor parte de ellos dijo que por adecuado entenderían poder haber tenido alternativas de acompañamiento psicológico en la infancia y para aquellos que así lo hubieran de ser, ¿no? Poder haber tenido la oportunidad de tener manejo médico oportuno, sobre todo para la prevención de la aparición de caracteres sexuales secundarios que sí son los que les dan un mayor malestar, ¿no? Ellos perciben que probablemente, y eso no lo sabemos, tendríamos que entrevistar también a las familias para corroborar esta otra parte, esta otra cara de la moneda. Ellos dicen que probablemente también para la familia esto hubiera sido benéfico, porque igual, ¿no? Y hasta hubieran sido algo así como la familia perfecta. No lo sabemos, pero probablemente, ¿no? Les decía yo que nos interesaba mucho también saber, y sobre todo con relación a las propuestas que se planean hacer para la OMS, ¿no? Para la próxima clasificación, ¿en qué rubro se tendría que ubicar este diagnóstico si finalmente se establece? Si ubicarlo como una enfermedad médica, como un trastorno psiquiátrico, o bien dentro de esta nueva categoría, ¿no? De los aspectos vinculados con la sexualidad. Por supuesto, ¿no? Se encontraron pros y contras de todos ellos, salvo de esta, donde no hubo ningún contra, ¿no? Sino la percepción, por supuesto, es completamente positiva, y creo que es importante darse cuenta de esto, ¿no? Ellos dicen, es finalmente mucho más saludable. Este testimonio creo que nos deja muy explícito el por qué este es el mejor visto. Estar saludable es no estar enfermo, así que si mi sexualidad se desvía, entonces tienen que curarme, y no. Nadie cura la estatura o el color de piel, la sexualidad no tendría que ser curada. Y finalmente, ¿no? También los aspectos del término. ¿Qué término utilizar? Transexual, ¿no? Como ellos bien dicen, es un término muy difundido y conocido, sin embargo malentendido, y con mucha frecuencia se le vincula a aspectos como la prostitución, por ejemplo, ¿no?
El utilizar el término de trastorno de la identidad de género, ellos dicen que está muy bien que se hable de identidad de género, sin embargo, el que incluya trastorno ya se entiende como locura o una alteración, entonces por supuesto tampoco es bien visto. Discordancia de género para ellos es el más adecuado porque refleja justamente la incongruencia entre el sexo y el género, y como no incluye esta palabra clave, ¿no?, que es trastorno, entonces puede utilizarse con una mayor tranquilidad, tanto por ellos como por sus familias, para explicar la condición, ¿no? Finalmente, preguntamos, porque algunos autores dicen que esto está vinculado completamente a la parte sexual, ¿y qué pasaría si lo llamáramos discordancia del cuerpo sexual? Y ellos dijeron que no, porque los aspectos del género van mucho más allá solamente del cuerpo, ¿no? Entonces, pues no fue tan aceptado. Concluyendo entonces, digo, y esto de manera muy rápida, ¿no?, podríamos decir que, dado que se trata de una condición presente desde muy pequeños, está ahí finalmente, el impacto negativo de toda la experiencia de este proceso puede llegar a verse disminuido si de alguna manera se implementan acciones específicas, como es esta que ahora se propone. Tener un diagnóstico también bien claro y pertinente para este momento de la vida. Desde la perspectiva de los entrevistados, contar con un diagnóstico desde edades tempranas podría llegar a facilitar no solamente la búsqueda de información, que es un punto ya muy importante, porque la sexualidad, si algo tiene, es justamente una desinformación muy marcada, ¿no? Y bueno, también el acceso a la atención profesional, pero también, ¿no?, y de la mano de ello, poder reducir el estigma y las agresiones que, bueno, ya nos han explicado que son justamente el problema principal, ¿no? Pues obviamente no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo de todo un equipo, participando, por supuesto, la gente de la Clínica Condesa, gente del Instituto Nacional de Psiquiatría, y la gente, ¿no?, sobre todo los participantes que nos brindaron su confianza y apertura para poder tener acceso a esta información. Muchas gracias.